Bienvenidos. Me disculpan el lugar donde estoy haciendo esta filmación, pero necesitaba hacerla con urgencia. Este fue el lugar más fácil que pude conseguir, donde tuviera menos ruido posible externo. No tengo un estudio de grabación, entonces me tengo que acomodarme donde pueda. Bueno, hoy quiero tratar un tema de suprema importancia, algo que los seres humanos anhelan, desean y buscan durante toda su vida, que es la felicidad. Y vamos a tomar las palabras del Señor Jesucristo, porque en un tema tan importante, evidentemente Él también tuvo su opinión y tuvo su enseñanza. La encontramos en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en los versículos del 1 al 12. Y vamos a leer una parte de esta porción, solo para introducir, y vamos leyendo versículo a versículo hasta que terminemos. Dice entonces Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esta es la introducción al famosísimo Sermón del Monte, un sermón magistral donde Jesús, inteligente y sabiamente, resume la ley, los profetas y los salmos en lo que son tres cortos capítulos que nos entrega el Evangelio según San Mateo. Hay allí demasiada, es una sabiduría inmensa la que está expresada allí, conocimiento muy profundo, muy sencillo y muy profundo de la palabra de Dios. Yo creo que toda enseñanza que preparemos los maestros y los predicadores de la palabra debía colarse a través de estas enseñanzas de Jesús. Primero pasarlas por este colador antes de darlas al pueblo de Dios, y nos evitaríamos una gran cantidad de problemas y malinterpretaciones. Una parte pues de este Sermón del Monte son las bienaventuranzas. Son 10 versículos con 8 frases. Se pueden agrupar en 8 frases de las que Jesús expresó para mostrarnos el camino a la felicidad según Él, ¿cierto? Podemos aseverar de que Jesús es la persona más feliz que ha habido sobre la tierra. ¿En qué consistía su felicidad? Realmente en su estatura espiritual, en su comunión con el Padre, en su obediencia, en su santidad, en realizar su ministerio, en cumplir a cabalidad toda palabra de Dios, aunque le costara. Y si Él es el ejemplo de la felicidad, entonces podemos ir descartando todas aquellas cosas que hasta ahora nosotros hemos considerado nos hacen felices. Ahora, no estoy diciendo que son malas. Si alguien preguntara a usted qué le hace falta para ser feliz, pues las respuestas serían múltiples, ¿cierto? Creo que la primera es dinero, la gente diría dinero. El que está soltero diría yo quiero estar casado, el que está casado diría yo quiero estar soltero, el que está joven diría quiero ser mayor, y el que está mayor quiere ser joven, etcétera, etcétera. El que está enfermo quiere recuperar la salud. Pero en Jesús vemos una cosa, digamos, que choca con todos estos conceptos. Ahora, no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Por supuesto, el ser humano necesita cierta estabilidad económica, necesita un apoyo familiar, necesita amigos, necesita comer, necesita salud para sentirse feliz, por supuesto. Pero aquí Jesús va más allá de lo que es las necesidades físicas y las necesidades emocionales, y se concentra en las necesidades espirituales, y Él dice que esa llenura del Espíritu, ese andar en el Espíritu, ese crecer en el Espíritu es la clave de la felicidad, de la bienaventuranza, porque la palabra bienaventurado quiere decir muy feliz, muy gozoso, doblemente gozoso, o una persona que le ha ido supremamente bien. Jesús entonces nos va a enseñar el camino de la felicidad a través del crecimiento espiritual, o sea, es decir, es la manifestación visible de tener una relación estrecha con Dios a través del Espíritu Santo. El objetivo es formar el carácter de Cristo en nuestro interior y llegar a ser como Él hasta donde sea posible, pues, para nosotros, para los seres humanos del siglo XXI. Estas bienaventuranzas realmente se oponen rotundamente, chocan fuertemente contra nuestras propias creencias, como ya lo dije
hace un momento, contra la definición que tiene este mundo acerca de la felicidad. Vamos a ver el versículo 3, y para que comencemos en el primer escalón de esta escalera que he querido llamar la escalera de la felicidad, porque no quiero tomar las bienaventuranzas como si unas de otras estuvieran apartadas, como si fueran cosas diferentes unas de otras. No es así. Las bienaventuranzas, vamos a ver que son una especie de escalera espiritual donde se toma un peldaño, se toma el primer peldaño, y cuando estamos en el primer peldaño inmediatamente se nos presenta el segundo, cuando tomamos el segundo se nos presenta el tercero, etcétera, etcétera, hasta que llegar a la cúspide, a la parte más alta de la escalera del éxito, de la escalera de la felicidad. El primero, dice Jesús en el versículo 3, habla acerca de los pobres de espíritu. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta enseñanza no voy a tomar el resultado inmediato de la bienaventuranza que Jesús pronuncia. Por ejemplo, en este caso voy a explicar únicamente qué es ser pobre de espíritu. No voy a explicar qué es el reino de los cielos y qué significa, bueno, porque sería demasiado extenso. Por ejemplo, un tema como el reino de los cielos es un tema para muchas conferencias. Pero entonces vamos a hablar de la condición y no del resultado. En este momento vamos a hacerlo así. Quiero traer como apoyo otro versículo bíblico para que comprendamos de lo que el Señor quiere decir. Por ejemplo, en este caso, que es el pobre de espíritu. Voy a traer a Isaías capítulo 57, versículo 15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La palabra pobre de espíritu tiene que ver con humildad, no tiene que ver necesariamente con la persona que no emprende nada, ¿cierto? No sé en cada país de Latinoamérica qué querrá decir pobre de espíritu, pero aquí en Colombia es la persona que es como incapaz, como torpe, como digamos tonta, la persona acomplejada. Jesús no está hablando de ese tipo de personas, pero cualquier persona, cualquier ser humano que sea pobre de espíritu es apto, está pisando, por decir así, el primer escalón de la escalera de la felicidad. ¿A qué me refiero? El pobre de espíritu es la persona que reconoce su necesidad espiritual. Es la persona que no ha encontrado en esta tierra la felicidad absoluta, sino que siempre hay un vacío existencial en su corazón, algo que no ha podido llenar, que no ha encontrado ni en la ciencia, ni en el dinero, ni en las emociones fuertes, no ha encontrado el sentido para su vida. Hay veces ni en la familia, ni en los hijos, sino que algo dice: todavía me falta algo, yo quiero más, pero ya sé que la respuesta a mi necesidad no está en este mundo. Decía un famosísimo evangelista que el corazón del hombre es como un rompecabezas al que le hace falta una pieza. Y en esa pieza no encaja nada, sino únicamente Dios, porque Dios tiene la forma de esa pieza y es el único que puede encajar allí perfectamente y hacer completamente y pleno al ser humano. Ahora, mientras estemos en esta tierra, siempre habrá problemas y siempre habrá situaciones, ¿cierto? Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, la aflicción está garantizada de por vida, hasta que partamos de este mundo. Pero la fe en el Señor Jesucristo y la manera, o sea, nuestro nivel espiritual, nos lleva a una satisfacción y a una, digamos, estatura o a una plenitud en la que podemos vivir, decir, somos felices. Jesús mismo tuvo muchísimos problemas mientras estuvo en la tierra y Él fue absolutamente feliz. Entonces el ser humano, el joven o la persona, que reconoce su necesidad espiritual ya es candidato. Hay unos ejemplos en las escrituras de personas que no eran así, ¿cierto? Por ejemplo, Jesús se encontró con un joven rico,
dice que Jesús lo amó. ¿Quién sabe quién vio en este joven? Dice Jesús lo amó y lo llamó y le dijo, sígueme. El joven resultó de que valoró más sus riquezas en ese momento. Ahora, no estoy diciendo que ser rico sea malo, pero en ese momento estaba tan distraído y tan contento con sus riquezas que no entendió lo que estaba sucediendo delante de él y rechazó el llamamiento de Jesús a ser uno de los 12 apóstoles. Este hombre tenía un llamado apostólico y renunció a él debido al enredo que tenía con el dinero. Tenía dinero en abundancia. Había también una ocasión en que Jesús sanó 10 leprosos y dice que los 10 salieron, hicieron lo que Jesús les ordenó, fueron sanados, pero solamente uno regresó. Entonces ellos tenían una necesidad física, pero no tenían una necesidad espiritual. No vieron en Jesús, los otros 9 no vieron en Jesús algo más que un simple sanador, cosa que ha sucedido durante toda la era, durante todo el tiempo que existió el ser humano sobre la tierra. El joven rico tenía sus necesidades físicas satisfechas, no le interesó a Jesús. Y hay muchísimos casos, ¿cierto? Los fariseos fueron personas que increíblemente tropezaron en el mismo conocimiento que tenían acerca de las Escrituras. De hecho, cada persona sobre esta tierra tiene un concepto de Dios de la cual él dice, es lo que yo creo, es lo correcto acerca de Dios. Puede que conozca, que no conozca las Escrituras, pero todo ser humano, así sea ateo, pues creerá en su ateísmo, ¿sí? Y los que no son ateos, pero no se han acercado a las Escrituras, tienen un concepto de Dios. Yo lo he escuchado miles de veces, en cientos y cientos de personas que dicen, no, yo tengo mi creencia en Dios, yo sé lo que creo, y bueno, lo importante es que creo en Dios. No importa, pues, cuando uno ya entra a conversar con estas personas acerca de su teología, pues se da cuenta que realmente es una teología muy pobre, que no pueden sostenerse en los puntos de opinión, que simplemente algunos aceptan que necesitan conocer más. Y de eso se trata el humilde de corazón. Es la persona que dice, yo necesito más. Yo necesito conocer a Dios, yo necesito revelación de Dios. Lo que tengo en mí no me satisface. Es una persona que reconoce su necesidad espiritual y busca. Y cuando Jesucristo viene a él, cuando viene uno de sus siervos, cuando vienen y le predican la palabra, la persona abre su oído, está atento, escucha, puede que reciba o no reciba, pero por lo menos tiene el beneficio de la duda y de querer escuchar la palabra de Dios. Y en una ocasión en que su corazón está abierto y dispuesto, Dios viene y hace una obra transformadora, poderosa y maravillosa. Y de eso se trata la segunda bienaventuranza. Entonces, por eso vamos viendo que es como una escalera. Entonces, la segunda bienaventuranza en el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este llanto no se trata del llanto por una emoción herida, o por una pérdida, o porque simplemente la telenovela humillaron muchísimo a la pobre sirvienta que ha sido tan fiel, y resulta que la sirvienta es la protagonista de la telenovela y le pagan $1 millón mensuales por sufrir en la televisión y por poner a sufrir a las personas. Entonces ese llanto no es del que Jesús está hablando en este momento. Traigo como apoyo el versículo de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y dice Zacarías, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es el llanto del cual Jesús está hablando. Voy a tratar de explicarle de qué se trata. Cuando la persona es humilde de corazón, recibe la palabra de Dios, entonces lo que va a venir después de esa palabra es el Espíritu Santo que viene sobre su vida. El Espíritu Santo hace muchísimas cosas en el ser humano, y de hecho cuando viene por primera vez sobre el ser humano, sobre el hombre,
Suceden muchísimas cosas, pero 3 de esas cosas las dijo Jesús muy claramente. Él dijo: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tratar de explicarlo brevemente. El ser humano tiene espíritu, que es el aliento que Dios sopló en la masa de barro cuando formó a Adán. Ese espíritu viene directamente de Dios. Es el aliento de vida y es la capacidad que tiene el ser humano, es lo que lo capacita a comunicarse con Dios. He ahí el gran valor del ser humano, más allá de los animales que tienen solamente es una vida almática, pero el ser humano tiene el soplo divino dentro de él. Pero en el hombre que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido resucitado, entonces ese espíritu está apagado y está dormido y solamente cumple una función, y es mantener con vida a la persona, la unidad de cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo viene, el espíritu no se comunica con el ser humano a través de los sentidos físicos, ni a través de los sentidos del alma, ¿cierto? A través de las emociones, la razón, razón o voluntad, sino que se comunica de espíritu a espíritu. Y cuando el espíritu sopla aliento, el espíritu de Dios sopla aliento, pues levanta, nuestro espíritu y lo vivifica, entonces lo primero que hace es convencerlo de pecado. La persona entra en una profunda convicción de pecado que nunca antes había tenido, porque el ser humano no puede juzgar entre lo que es luz y lo que es tinieblas, entre el bien y el mal. Tenemos un cierto juicio que hemos aprendido por cultura, por educación, por todos los factores que han influenciado nuestra vida, de tal manera que, por ejemplo, en mi creencia natural, para mí era malo matar, por cualquier motivo, pero digamos que en el mundo islámico, pues si se mata por Alá, no es malo. Entonces hay un concepto que ellos tienen, hay un concepto que yo tengo, y etcétera, etcétera. Pues cada persona tiene sus propios valores, pero no necesariamente coinciden con los valores de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es convencernos de todas y muchas aquellas cosas, de que realmente estamos perdidos, de que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, y nos convence de que nuestro camino, nuestro rumbo directo en la eternidad va a ser a la condenación eterna. Eso no lo recibimos como una revelación intelectual. Él no nos habla a la mente, habla a nuestro espíritu, pero el clamor del espíritu es tan profundo que se manifiesta en el alma y en el cuerpo. Pero lo bueno con Jesús es que Él no se queda simplemente allí tocando la llaga y hablando, enseñándonos que estamos perdidos, sino que nos enseña, nos convence también de justicia. Convencer al mundo de pecado, ahora de justicia, y dice: por cuanto yo voy al Padre. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Jesucristo, no nuestra justicia. Por el contrario, ya nos contó o nos convenció de que nuestra justicia es incapaz de alcanzar la gloria de Dios. Entonces necesitamos una justicia que venga y nos cubra, necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos saque de la condenación, y ese es Jesucristo. Cuando nuestro espíritu recibe esta revelación y la comprende, el llanto continúa, pero ya no es un llanto de tristeza, sino un llanto de alegría. Entramos en un estado de adoración, en un estado de vida, en un estado que nunca antes habíamos vivido, que no entendíamos, que no sabíamos siquiera que podía existir. ¿Qué es lo que pasa? La persona adora por primera vez, porque la adoración solo es posible en aquellos que han nacido de nuevo. La adoración es un privilegio que únicamente pueden dar los hijos de Dios. Esa es la diferencia entre el sacrificio de Caín y Abel. Pero bueno, continuemos, y dice: y de juicio. El Señor en ese momento del arrepentimiento y del nuevo nacimiento, nos hace internamente separación entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya tenemos un entendimiento. Por un lado, la persona humilde, los humildes de corazón, si los mansos, entienden que no son dueños de la verdad absoluta. La gente que no recibe las palabras de Jesucristo es porque se cree dueño de la verdad absoluta. Ellos dicen: yo no necesito,
Yo con lo que sé me basta y adiós Jesús, no me interesan tus propuestas, ni tu religión, ni tu manera de hablar, ni tus filosofías, ni tus doctrinas. Pero viene ya ahorita, la persona nace de nuevo y el Señor le enseña a discernir entre el bien y el mal. Entonces la persona recibe luz. En ese momento, la persona en ese tiempo está en un llanto profundo. Cada persona que ha nacido de nuevo tiene la absoluta certeza de que eso sucedió en su vida. Yo no recuerdo cuándo sucedió la fecha exacta. No recuerdo el año, pues no recuerdo el mes ni el día. Pero sí recuerdo lo que sucedió. Si usted es una persona que no sabe si ha nacido de nuevo, le puedo asegurar con toda certeza que usted no ha nacido de nuevo. Y le aconsejo que busque ayuda en ese sentido. Que busque, que se acerque a las Escrituras, que se acerque, que pida a Dios que le dé ese regalo maravilloso. Y Dios con toda seguridad se lo va a regalar. Dios se lo va a entregar porque está más en su deseo que en el mismo deseo nuestro de que recibamos esa salvación tan grande. Entonces esos son los que lloran. Ahora, como consecuencia de este segundo peldaño, de haber nacido de nuevo, entonces viene el tercer peldaño, está en el versículo 5. Dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos. Los mansos no son necesariamente las personas tontas, porque así se cree en mi país y en mucha parte de Latinoamérica, que ser manso es ser tonto. Por el contrario, la mansedumbre es poder, pero en sujeción. O sea, voy a traer el versículo de apoyo más bien para que entendamos. El versículo es Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Jesús está haciendo eco, o está trayendo con estas palabras está trayendo una enseñanza poderosísima que los agricultores de aquella época comprendían, y era el yugo. Él dice: amárrese conmigo en un yugo. De lo que se trata es lo siguiente: los toros o los bueyes, que son muy muy bravos, hablemos de los toros, que son muy bravos, que acornean y bujan como se dice, cuando pisan la tierra así con fuerza y amenazan y aporrean y matan personas, son extremadamente dañinos, pero son útiles. Entonces, cuando los quieren domesticar, el método que usaban en aquella época, no sé si se usa todavía, supongo que sí, es que los amarran a un buey. Un buey es un animal más grande, más fuerte, pero es un animal muy manso. Entonces la mansedumbre es poder en control. No son mansos quienes no tienen poder. Para uno poder decir que es manso es porque tiene poder, pero no lo usa en beneficio propio o en destrucción de los demás. Entonces, ¿qué pasa con ese toro? Pues unen el toro al buey y los unen a la yunta, y atrás va la persona que va a arrear y da la orden al buey de que arranque, da la orden al toro de que arranque. De pronto usa el látigo y los dos animales arrancan, pero el toro empieza a hacer lo suyo, ¿cierto? Empieza a cornear, a patalear, a mugir, quiere escaparse, quiere correr, quiere destruir el yugo, quiere hacer cualquier cosa, pero el buey, que es pacífico y más fuerte y más pesado, no se lo deja. Entonces, en esa unión, cuando los dos van caminando, en esa unión el toro termina supremamente agotado hasta que se tiene que rendir y aprende a arar la tierra, o es llevado como lo hace el buey. Eso no sucede en 10 minutos, ni sucede la primera vez. Eso requiere un tiempo, hay veces bastante largo, pero hasta que el toro se rinde y aprende, y esa es la mansedumbre de la que Jesús habla. Entonces aquí no caben las personas que son sabelotodos, aquí no caben las personas que discuten y pelean porque sí. A Jesús no le molesta digamos, la contradicción o la interrogación
Yo muchas veces le he preguntado al Señor el porqué de esto o aquella situación. Por ejemplo, en estos días leía en el libro del Éxodo cómo ese pueblo pasó 430 años de esclavitud en Egipto. Yo le decía, Señor, pero es que, ¿por qué? No se lo decía con arrogancia, se lo preguntaba con humildad. ¿Por qué era necesario que 10 generaciones pasaran en esclavitud su vida en Egipto? ¿Por qué no lo hizo con una generación, con gente que estuviera solo 10 años en esclavitud? ¿Por qué tanto tiempo? O sea, ¿por qué permitió tanto sufrimiento? Porque la esclavitud es una situación extremadamente dura y el Señor permitió. Y bueno, hubo una respuesta. Dios me enseñó, Dios me habló, Dios me mostró. Y si alguien viene a hablar acerca de mi doctrina y me dice, hermano, no acepto lo que usted enseña acerca de esto o de lo otro, usando las palabras de las Escrituras, primeramente del Nuevo Testamento, y vence mis argumentos, con mucho gusto yo voy a ceder en cualquier área de la doctrina que yo confieso, en la que creo en este momento. De hecho, muchísimas veces he cambiado mi manera de creer, porque me he dado cuenta simplemente que estaba en un error. Pero hay gente que no se le puede hablar, esa gente no son mansos, entonces ni puede alcanzar la felicidad, ni puede ser un bienaventurado, porque Jesús siempre va a tener cosas para enseñar. Desafortunadamente aquí es donde se abusa mucho de los pequeñitos, de los que habló Jesús cuando dijo, ay, de aquellos que hagan mal a uno de estos mis pequeños. Porque una persona que no ha conocido al Señor tiene este encuentro con Dios por primera vez. Suele suceder en un grupo familiar o en una iglesia o con un evangelista, que son los que tienen esta unción especial para ganar las almas. Entonces esa persona nunca ha tenido una experiencia espiritual, no sabe lo que es la hermosura del Señor, pero la conoce de un momento a otro, sus ojos espirituales son abiertos y tiene esa vivencia. Esa persona queda prácticamente sometida a aquellos que lo ganaron para el Señor. Y en esto ha sucedido realmente que hay muchos abusos, que las personas son maltratadas, son mal enseñadas, son abusadas en muchas maneras, pero no me quiero meter, mejor no me meto por ahí. Digamos que la persona es bastante vulnerable y puede creer cualquier cosa que le digan por el hecho de que todavía no conoce las Escrituras y porque todo se convierte en una esponja y todo lo que le dicen lo cree, hasta que aprenda a estudiar las Escrituras y a discernir entre la doctrina correcta y la que no lo es. Entonces ya tenemos los mansos, los pobres de espíritu, los mansos, y son aquellas personas que nacieron de nuevo. Por ende, a ver, permítame que tengo que mover acá un poco esto. Por ende, entonces, los mansos están recibiendo una enseñanza como esta de parte de Jesús, porque evidentemente Jesús está hablando de la felicidad y les está enseñando en qué consiste la felicidad, y las personas verán si lo reciben o no lo reciben. Los mansos lo reciben. Ahora dice el versículo 6 para la cuarta bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia. Quiero traer como apoyo el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 9. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire, la persona que ya nació de nuevo y se dispuso o se sentó a los pies de Jesús, por decirlo así, para aprender la doctrina, ahora lo que quiere es poner esa doctrina en práctica. O sea, la persona quiere ahora hacer el bien y que el mundo sea bueno. Ya pasa de una visión interior a una visión exterior. Ya quiere que las cosas funcionen como Dios desea que funcionen. Ya quiere el advenimiento del reino. El mayor deseo de los discípulos de la primera iglesia, de los apóstoles y de los discípulos, era que Jesús viniera por segunda vez, para que el reino de Dios fuera establecido. Ellos veían la injusticia de la opresión del gobierno imperial de Roma, ¿cierto? Pero también veían la injusticia de la opresión del gobierno imperial de Satanás sobre el ser humano. También veían cómo todas las tantas y tantas promesas de parte de las Escrituras no se habían cumplido y querían verlas cumplidas.
Ya ellos no vivían en este mundo, vivían en otro mundo del cual Jesús habló. Mi reino no es de este mundo. Ahora no estoy hablando de otro planeta, sino de otro sistema de cosas, de otro orden social, político, etcétera, etcétera. Y religioso, por supuesto. Venga tu reino. Es un deseo profundo por la vida en obediencia a Dios y en recibir las bendiciones de Dios. Yo quiero dejarle una inquietud. Todos conocemos los 10 mandamientos, nos fueron enseñados, pues si somos latinos y si vimos un poquito de educación religiosa. Conocemos los 10 mandamientos. Vamos a suponer que se cumpliera incondicionalmente uno de los 10 mandamientos. Y voy a tomar uno específico, que es no mentirás. Imaginemos un planeta, una civilización donde nadie mintiera. Solo que se cumpliera ese mandamiento. Que cuando usted dijera a su esposa te amo, se lo está diciendo en verdad. Cuando se lo dijera al hermano y cuando se lo dijera al hermano en familia y al hermano en la iglesia, te amo, lo estuviera diciendo en verdad y no hubiera dudas. Si una persona se presentara delante de un juez a testificar, no habría que decirle jura, decir la verdad, y todo lo que dijera sería la verdad. Qué fácil sería ser juez. Qué fácil sería vivir en esta tierra si nadie mintiera. Si usted tomara y le prestara plata a alguien y esa persona no mintiera y le dijera, no te la voy a devolver, o te la voy a devolver y te la devolviera. ¿Cómo sería el mundo si nadie mintiera? Piénselo, medites. ¿Cómo sería si usted no mintiera y si a usted nadie jamás le hubiera mentido en esta vida? Ahora vamos un paso más allá. Supongamos que hubiera una civilización, un planeta, un mundo, donde se cumplieran a cabalidad los 10 mandamientos, que todos tuviéramos el mismo Dios y lo adoráramos como Dios quiere ser adorado, que todos guardáramos el día de reposo, que todos santificáramos el nombre del Señor y que se cumplieran el resto de mandamientos. Son 10, 4 mandamientos tienen que ver la relación del ser humano con Dios y los otros 6 la relación entre seres humanos. Es como la cruz, ¿cierto? 4 van hacia arriba y 6 van en horizontal. Y bueno, ¿qué sería del mundo si nadie robara, si nadie mintiera, si no desearan las cosas, los bienes y la mujer o al prójimo? Porque eso es lo que está ahora más de moda. Ya el mandamiento de no desear a la mujer de tu prójimo, ya hay que sumarle ni a tu prójimo, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería el mundo? ¿Qué sería del mundo si los 10 mandamientos fueran atesorados? O sea, si en vez del oro, la plata, el petróleo y los diamantes tuviera más valor la palabra de Dios y ese decálogo, esa ley perfecta, fuera el tesoro más grande que se le enseñaran a los niños desde pequeños a poseer como la mayor riqueza de sus vidas, que fuera un honor, un privilegio, que fuera algo extremadamente bueno cumplir los 10 mandamientos. ¿Cómo sería esa sociedad? Yo creo que viviríamos en un paraíso en la tierra. Yo creo que si no hubiera, que el egoísmo y la codicia es la que nos tiene ahora al borde de la catástrofe mundial. El hecho de que todos queremos tenerlo todo y el hombre no se sacia y las personas entre más ricas más queremos, más deseamos, etcétera. El mundo está como está al borde de su extinción por la codicia de los seres humanos, de todos los seres humanos. No me estoy refiriendo solamente a los ricos y poderosos, sino que es una característica del corazón del ser humano. Todos somos muy, muy codiciosos y es muy difícil ser llenados. Tremendo. A eso se refieren los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren un mundo mejor, comenzando por un cambio en sí mismos y tratando de llevar ese cambio a los demás. Mire lo que es para Jesús la felicidad. No se trata únicamente de nuestro propio concepto, sino que Él va mucho, mucho más profundo. En el versículo 7 está la quinta bienaventuranza, el quinto escalón para ser felices en esta tierra. Dice, los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Como apoyo quiero traer el Salmo 136:1, que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
El Salmo 136 repite constantemente la frase porque para siempre es su misericordia, es decir, que define, en todos esos versículos está definiendo cosa por cosa qué es la misericordia, pero tenemos dos sentidos, digamos, muy específicos o muy explícitos acerca de lo que es la misericordia. La primera es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y la segunda, bueno, no, veamos la primera. Es tan fácil criticar y juzgar, ¿cierto? Pero los misericordiosos no hacen esto. Jesús fue una persona extremadamente misericordiosa. Yo no he visto en los evangelios sino una sola ocasión en la que Jesús se negó a hacer algo que le pidieron. Y fue alguien que le dijo, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y Jesús respondió, nadie me ha puesto como repartidor de herencias en esta tierra. O sea, dentro de la voluntad del Padre para su vida no era esto. Pero hombres buenos y malos, seguidores y no seguidores, que estaban de acuerdo con él y lo despreciaron, cuando vinieron a él y pidieron algo, él se los dio. Pero lo que más ofreció a él fue la misericordia de Dios para las personas. Lo hizo cuando sanó los enfermos, cuando liberó a los cautivos, cuando enseñó la doctrina, cuando nosotros que no lo merecíamos se entregó por nosotros y nos cubrió de bien y de bendición. También está la otra cara de la justicia. Dice Judas en su carta, dice, o es Santiago, creo que es Santiago mejor, la misericordia prevalece sobre el juicio. Entonces la persona misericordiosa que ha desarrollado ese carácter de Jesucristo en él, acuerden que de esto se trata, es una persona que juzga menos, que ataca menos y que sirve más, que ayuda más. Ayer me decía una persona, no, mejor me salto esta parte, discúlpenme. La misericordia es una gran cosa. Si en el mundo hubiese un poco más de misericordia, si juzgáramos menos ojo por ojo, diente por diente, el mundo sería un lugar mucho mejor. Es tan fácil ver en las redes cómo por cualquier cosa quieren destruir a una persona. Ahora en esta época recién sucedió con el Papa Bergoglio, ¿sí? Ni sé cómo se llama el Papa, que una mujer lo tomó de la mano y él se salió de casillas por un momento y la tomó, jaló por la fuerza y bueno, hizo un gesto como de ira. Lo crucificaron en las redes. O sea, hablaron tantas cosas acerca de ese hombre que fue terrible, pues como sus mismos seguidores estaban diciendo, ese no merece ser el Papa, ¿cómo se le ocurre? Jesús no fue así. Y fue tan doloroso para mí. Yo no soy, por supuesto no soy católico, mucho menos seguidor de este hombre, pero es que cualquiera es un ser humano. Él es simplemente una persona. Él no es Dios encarnado, ni es el Espíritu Santo. Y bueno, este mundo necesita mucho, mucho la misericordia de Dios y de los hombres. Continuamos. En el versículo 8, o sea, si no somos misericordiosos, no podemos ser felices. Es todo. En el versículo 8 aparece la sexta bienaventuranza, o sea, el sexto escalón de la felicidad, que son los de limpio corazón. Y como apoyo quiero traer el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, ese es el corazón limpio, el hombre que anhela la santidad. Yo no conozco, entre las cosas que yo probé cuando estaba en el mundo, que fueron muchas, no hubo nada más adictivo que la adicción que tengo ahora, para la gloria de Dios, con mucha alegría lo digo. Lo más adictivo que puede probar el ser humano es la presencia de Dios en su vida. Bueno, para quienes la valoran. Sí. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, y sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano tiene la capacidad que Dios le dio, la maravillosa y hermosa capacidad de entrar en una comunión profunda con Dios, de entrar en su presencia.
Es una cosa misteriosa porque todo lo que es del Espíritu para nosotros es extraño. A medida tenemos que irlo experimentando, irlo conociendo, y no puede ser enseñado. Yo no le puedo dar la teoría a alguien de cómo es estar en la presencia de Dios. Pues puedo darle palabras, pero no puedo llevarlo a la presencia de Dios. Solamente Dios concede eso, y nosotros pues si nos disponemos. Miren, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos sentados, no dice que estaremos, sino que estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Sión, la ciudad de Dios, nuestro espíritu interno está conectado directamente con Dios. Y nosotros podemos darle a Dios la alabanza y la adoración, y Él darnos a nosotros su presencia y entrar en una comunión tan estrecha y tan íntima, algo que la religión nunca puede lograr en el hombre, en el ser humano. Porque de hecho Dios desprecia las religiones. Algún día trataremos este tema. Dios anhela profundamente, su deseo es la comunión con el ser humano. Hay un pasaje que lo leo y muchas veces me ha quebrantado porque me parece tan hermoso. Allá en el paraíso de Dios, cuando Adán y Eva estaban todavía en el paraíso, y dice un día que Dios se paseaba en el jardín al calor de la tarde. O sea, el Señor venía como mirando la creación, estaba buscando a Adán y Eva, o sea, venía a tener comunión con sus hijos, venía a conversar con ellos. Y me parece muy lindo que no habían querubines, que no había trono, que no había esa gloria, que no había, sino que era como un padre hablando con sus hijos. El Señor iba a ir, el Padre iba a ir a conversar con sus hijos. Así de sencilla ha de ser nuestra relación con Dios, una relación de padres e hijos. Viene a mi memoria ahora, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que tiene ese título, pero más bien debía ser la parábola de los hijos que no conocían al Padre, que se alejaron porque el que se alejó era que tenía una inquietud en su corazón y era tan desconocido o no conocía el corazón del papá que no fue capaz de decirle cuál era su deseo, que él deseaba conocer el mundo, deseaba vivir esas experiencias. Yo sé que si él se lo hubiera dicho al padre de la manera correcta, el padre alguna cosa hubiera hecho. Por supuesto, no le iba a tolerar el pecado, pero le iba a dar alguna solución. Lo mismo el hijo mayor, no conocía al padre. Entonces, la santidad nos lleva a una profunda relación con Dios. Si usted conoce personas que tienen una relación estrecha con Dios, usted conoce personas que viven en victoria. No se puede vivir una vida en victoria sin tener una estrecha relación con Dios. Es imposible. Ese es el camino de la santidad, es una dualidad. Me acerco al Padre y Él me santifica. Es como viene a mi memoria ahorita Éxodo capítulo 30, versículo 47. Creo que es allí donde dice: con mi presencia yo santificaré todas las cosas. La gente quiere vivir en santidad, pero es imposible vivir en santidad sin estar conectados a la fuente de la santidad. La santidad es un estado de hermosura. Si usted se da cuenta hasta ahora lo que hemos visto, la misericordia, la paz, la justicia, la mansedumbre, todos estos son características que fluían, que estaban perfectamente en el corazón de Jesús. Y en eso era lo que él basaba su vida para ser feliz. Hemos visto a personas que han recibido dones. Nadie ha tenido los dones en la dimensión, en el poder y en la grandeza que tuvo Jesús. Pero por ejemplo, cuando se le entrega un don poderoso a una persona que no ha crecido espiritualmente lo suficiente, hace daños terribles. El caso de actuales es impresionante, porque es innegable la unción que hay en los evangelistas y en ciertos pastores de nivel mundial, ¿sí?, de clase mundial, que tienen unos dones que se manifiestan poderosísimamente, pero sus vidas, solo escucharlos predicar, se les nota el vacío tan grande que tienen, se les nota la necesidad que tienen, y han hecho cosas aterradoras con la palabra de Dios, como la han transformado, y han metido pues ese evangelio de la prosperidad, que es una cosa, es el daño, es el daño del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI, es el pecado de la iglesia de la Odisea, del cual ya como que hablamos en otra enseñanza,
terrible. Es necesario que cuando estemos preparados para que el Señor nos use, que hayamos crecido espiritualmente lo suficiente para hacer bien en vez de hacer mal con las cosas que el Señor nos ha regalado. Entonces los de limpio corazón son aquellos que viven, anhelan, buscan, desean la santidad y son adictos a la presencia de Dios, profundamente adictos. Continuamos al séptimo y penúltimo escalón de la felicidad. Está en el versículo 9 y dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Para apoyo voy a traer el versículo, voy a leer el versículo de Isaías capítulo 52 versículo 7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, el que publica la salvación, el que dice a Sión: tu Dios reina. Los pacificadores son aquellos que llevan el evangelio de la paz, es decir, los pacificadores son los que enseñan y predican la palabra de Dios. Son aquellas personas que ya han exteriorizado su fe. Son aquellas palabras que, como aquel que recibe muy buenas noticias, es como el que publican en las redes sociales su foto de vacaciones, los que publican su título de logrado, sea universitario o laboral, o el que luce sus mejores galas, el que se casó, los que se casaron y hablan de su felicidad. De eso se tratan los pacificadores. Son aquellos que están llevando la palabra de Dios a todo tiempo, en todo lugar, a todas las personas, que tienen un fuego por dentro que los consume. El carácter de Jesús, la obra de Jesús, la vida de Jesús desarrollada en nuestro interior. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, sobre los montes, de los que anuncian la paz, de los que traen las buenas nuevas de salvación. Es necesario que el hombre exprese esta alegría. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay diversidad, infinidad de maneras de hacerlo. Yo enseño, es lo que Dios me dio. Soy maestro y enseño. Toda parte, en todo lugar. Mi esposa, por ejemplo, lo hace de una manera muy especial, y es que mi esposa escribe cartas. Y cuando yo voy a visitar algún país, una ciudad por allá, ella ya conoce quiénes son mis clientes, las personas con las que hablo. Viajo no por motivo del evangelio, mis viajes son por motivo de mi empresa, del negocio que tengo. Y bueno, voy y visito clientes en muchas ciudades de Colombia, en muchos países. Gloria al Señor, le doy gloria a Dios que me ha dado este regalo maravilloso. Y aunque yo voy con mi ministerio de intercesión a orar por esos lugares, pues también me aseguro de hablar la palabra de Dios a las personas que me llevan a hacer las reparaciones o lo que sea que hagamos. Pero mi esposa les envía una carta. Yo he llevado muchísimas cartas que mi esposa les va a entregar. Yo nunca leo las cartas, yo sé más o menos que ella les está compartiendo el evangelio, y ella ha ganado personas para el Señor, y es parte de su felicidad el cumplir, el ejercer su ministerio. Es una gran bendición. Es necesario, para que seamos felices en esta tierra, que seamos fructíferos. La alegría que fluye en nosotros, la felicidad que fluye cuando por nuestra oración una persona es sanada, un demonio es expulsado, un milagro es recibido. Pero la mayor misericordia es cuando la palabra es recibida y la persona es transformada por el poder de Dios. Eso sí que causa felicidad, eso sí que es motivo de alegría y trae riqueza espiritual profundamente, grandes riquezas espirituales, de las cuales nosotros, pues en otro tema trataremos, pero que son las riquezas que el Señor Jesucristo nos recomienda tener y trabajar por ellas. Entonces el que predica y el que lleva la palabra es aquel pacificador que tiene fruto en abundancia y que se goza de hacer la palabra de Dios. Muchas veces los resultados nos desaniman, ¿cierto? Porque oramos por alguien y no se sana, o compartimos la palabra y no se convierte, pero no importa. O sea, la idea es que nosotros cumplamos, obedezcamos al mandamiento del Señor de llevar la palabra, o del cualquiera sea el ministerio o don que nos haya entregado, ejercerlo y ejercitarlo, y recibir la alegría y la bendición de hacerlo. Entonces fíjese cómo es la escalera del éxito. Es una escalera de crecimiento que comienza con una necesidad espiritual, va avanzando hasta llegar a la cumbre, que es lo que sigue.
para terminar, la octava bienaventuranza, el paso final acerca de la plenitud y la felicidad según Jesucristo, está en los versículos 10, 11 y 12. Voy a leerlos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la octava bienaventuranza, la cúspide de la escalera, es sufrir persecución a causa del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Pues no hay un solo reino, hay dos reinos espirituales: el reino de Dios y el reino de Satanás. Pertenecimos en un tiempo al reino de Satanás, pero en su misericordia un día, el Señor, en mi caso, como que no tenía nada que hacer, y metió la mano, dijo, hoy voy a meter la mano a ver qué saco. Metió la mano en la inmundicia de este mundo, rebuscó. Afortunadamente su mano no se ensucia, aunque se meta en el lodazal más profundo, él no se ensucia. Pero sí le dio por sacar algo, y un día tuve el privilegio que me sacó a mí. Me puso a un ladito, me habló, me perdonó, me limpió, me dio nombre y me llamó a su servicio. Lo digo en mí no por orgullo, lo he hecho en cada creyente, en cada hijo de Dios que existe, que ha existido y que existirá. Es el proceso de Dios en la vida de cada cual. Pero cuando ya hemos madurado lo suficiente, entonces comenzamos a hacerle daño a las tinieblas. Comenzamos a romper el reino de las tinieblas, comenzamos a atacar con violencia, comenzamos a hacerle daño a la oscuridad, y evidentemente no se va a quedar quieta. Ellos también tienen armas y tienen maneras de hacer las cosas, y Jesús dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Enseñándole a sus discípulos acerca de las cosas que iban a enfrentar. Evidentemente, quien quiera vivir piadosamente, quien quiera vivir bajo el Evangelio de Jesucristo, va a tener muchísimos enemigos, y entre ellos muchísimos evangélicos, muchísimos protestantes. Desafortunadamente así es. Pero no es motivo de tristeza, es motivo de alegría. Es decir, que si usted no tiene enemigos a causa del Evangelio, usted no está haciendo bien la obra de Dios. Usted no ha afectado las tinieblas, usted no ha tocado el mal. Puede que usted esté en su rinconcito, viviendo en santidad, viviendo en mansedumbre, agradando al Señor, adorando, pero parte de la plenitud de la vida cristiana es predicar, llevar la palabra de Dios, ganar lo que nos corresponda ganar para el reino de los cielos, o sea, empujar el reino de los cielos, y por ello hacernos de enemigos, por vivir justa, piadosamente, y por exponer las tinieblas, por llevar luz a los lugares oscuros. Entonces aquí está pues, bienaventurados los que padecen persecución, pero a causa de la justicia. El apóstol Pedro dice, si ustedes son perseguidos por hacer el mal, no tienen ningún mérito, pero si lo son por hacer el bien, entonces tienen galardón en el reino de los cielos, tienen tesoro. Esta palabra que acabamos de ver es tremendamente confrontativa, nos pega fuerte en el corazón, porque todos queremos ser felices y todos tenemos una idea acerca de la felicidad. Todos aspiramos a llenar un vacío y queremos algo, sea externo o interno, pero generalmente, como lo dije al principio, estamos buscando llenar una necesidad física o una necesidad emocional. Jesucristo habla a nuestro espíritu y dice, mientras crezcas espiritualmente, serás inmensamente feliz, como Él lo fue en la tierra. No fue la ausencia de problemas, ni fue la abundancia de riquezas, no fue su familia, ni su esposa, ni sus hijos, porque no los tuvo. No fueron sus amigos, a los cuales amó. Fue su estrecha relación con Dios, fue su obediencia al Padre, fue el cumplir su ministerio, lo que lo hizo absolutamente y totalmente feliz, como la mejor persona que ha pisado esta tierra en toda la historia de la humanidad. Déjame entonces orar por ti. Quiero pedirle al Señor perdón, porque he antepuesto cosas materiales y emocionales
a la felicidad que el Señor ha declarado que es. Voy a pedirle perdón. Si tú quieres acompañarme en esta oración, voy a pedir a Dios que esta palabra te penetre y que te llene del Espíritu Santo en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que viene del cielo. Tuya es la gloria, Señor. Y si en esto alguien va a ser edificado, Padre, te ruego que lo bendigas y que toda la gloria te la lleves tú, Dios mío. Yo solo te doy el privilegio, Señor, por permitirme servirte de esta manera, que es tan fácil, Señor. Hay siervos tuyos que sufren tanto, que padecen tanto, pero a mí me ha tocado tan fácil, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Yo te ruego que perdones mi pecado, Señor, que perdone las veces que he hecho trampa a mi felicidad y que la he ido a buscar en lugares y de maneras que no corresponden. Padre, perdóname. Pero ahora he aprendido tu palabra, he entendido la lección, Señor, y yo recibo de ti. Te ruego, mi Dios, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre mi vida y sobre la vida de aquellos que han escuchado este mensaje. Recibe ahora, recibe la bendición de Dios sobre tu vida. El bálsamo que Él quiere derramar en esta hora para fortalecerte, para bendecirte y para dejar esta enseñanza grabada en tu corazón para siempre. Ya no habrá excusa para que no seas feliz, porque ya conoces la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo acerca de la felicidad, de la bienaventuranza, del bienestar. Y si procuramos estos pasos, si lo buscamos de esta manera, si crecemos en el Espíritu, todas las cosas serán añadidas, porque estarás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor no te negará ninguna otra cosa, así como no lo hizo con sus discípulos, así como no lo hizo con el Señor Jesucristo, que su crecimiento era tan grande que nunca se apegaron a lo material de esta vida, a lo pasajero, sino que tuvieron una visión transdimensional, o sea, miraron a las cosas del Espíritu, miraron siempre más allá de esta vida, al reino de los cielos, y se procuraron los tesoros. Gracias, Padre. Recibe toda gloria y toda alabanza. Te agradezco con todo mi ser, Señor. Recibe mi adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga.